Jesús al Pedro. Hace rato decía en otro video, hay dos personajes que nos encanta hacer leña del árbol caído, Pedro y Judas. Y los que conocemos un poquito más del Evangelio, pues a veces nos agarramos también a los hijos del trueno. Y en este video quisiera hablar un poquito de Pedro. ¿Por qué podemos tundir a Pedro? ¿Por qué Pedro se atrevió? ¿Por qué Pedro fue líder? ¿Por qué Pedro tomó la iniciativa? ¿Por qué Pedro se dio cuenta quién era Jesús desde el principio? Y pese a que Juan dice que él era el discípulo que él más amaba, y no dudo que haya habido una disputa emocional ahí con el amor del líder, porque incluso en los últimos eh, cuatro versículos del Evangelio de Juan, cuando Pedro camina con Jesús y Juan va atrás, le dice, ¿y este qué? Le dice, pues si yo quiero que este viva hasta el final, ¿a ti qué? Tú sígueme. Jesús en esos últimos versículos le deja el liderazgo al que fue líder desde el principio, al que tomó la iniciativa desde el principio. Tomar la iniciativa desde el principio es peligroso porque cuando tú tomas la iniciativa y no estás de acuerdo con el colectivo puede destrozarte, ¿no? Cuando tú entiendes que si no tomas la iniciativa, pues las cosas se van a ir al cuerno, pues eso te hace líder. Pedro fue atrevido, Pedro se atrevió a contestar por los demás. Cuando acertó, pues todos los demás le han de haber aplaudido. Cuando la regó, pues ya imagino, ¿no? Y ahí la disputa que había con Juan. Cuando se da cuenta Pedro que Jesús es alguien diferente, alguien que no es del común. Lucas 5, Jesús le pide a Pedro su barca para predicar, porque hay mucha gente. Entonces dice, mejor me subo en la barca, no se sube nadie más, y me pongo a predicar. En otro evangelio dice que directamente él fue, vio a los pescadores y les dijo, vénganse conmigo. Y todos dejaron sus redes y se fueron con él. Toda una familia de pescadores o dos familias de pescadores se van con él. La familia de Juan y la familia de Pedro. Pero en este te dice otra cosa, en Lucas 5 te dice, voy a citar desde el 5, del 1 a cuando se da el suceso que hace que Pedro se dé cuenta que no está con cualquiera. Porque es la primera vez que él ve a Jesús, o sea, en una relación. A ver, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de estas barcas, la cual era de Simón Pedro, Cefas para el otro idioma, para el ay, Dios mío, el arameo, Cefas o Pedro, Pietro, para el griego y para el hebreo. Le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga para adentro y echad vuestras redes para pescar. Eso lo dijo a Simón Pedro. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. O sea, él todavía no sabe con quién está hablando. Y como siempre fue Pedro, o sea, él regañó a Dios, él le dijo cómo moverse, qué decir, cuándo no hablar. Así era Pedro, o sea, vuelvo a insistir, él se atrevió. También hizo cosas muy interesantes y por eso podemos hablar de él. Y también lo negó, que es de lo que también la gente, ¿cómo negó al maestro?
Cada que nosotros hacemos lo que se nos inflama en el ombligo, lo negamos y lo vendemos y lo ponemos en la cruz. Pero nos hacemos las víctimas. Dice, respondiendo Simón, le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejaron todo y le siguieron. Entonces ahí ya sabe que no está hablando con cualquiera, ¿no? Ahí él ya sabe que está hablando con alguien que es totalmente diferente, ¿no? Y después va a ocurrir otra cosa por ahí muy curiosa. En otro evangelio dice que solamente Jesús caminó en el mar para no llegar tarde a donde iba. Entonces dijo, me cruzo por el mar caminando y llego a mi ruta. Así como normal, ¿no? ¿Qué hiciste? Pues caminé por el mar. Pero en este pasaje, según Mateo 14, del 22 al 33, también camina en el mar, pero va a pasar otra cosa. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y llegó la noche y estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo confío en ti. Si eres tú, yo confío en ti. Si eres tú, voy a poder. Si eres tú, todo es probable, todo es posible. Por eso te digo que había ahí como un conflicto con Juan. O sea, él amaba demasiado a Jesús y veía en él todo el potencial del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que todo lo podía y que si tú estabas junto a él, todo era posible. O sea, tú podías hacer lo que él decía a Jesús, ¿no? Si tuvieras el grano de mostaza de fe, pero lo depositas en mí, tú puedes hacer que el sicómoro se cambie de lugar. Tú puedes hacer que el monte se aviente de un lado al otro. Ahora escucha, dice, entonces, perdón, y él le dijo, o sea, Jesús, ven, nada más, no le dijo más nada, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Te fijas que el ven no tiene nada de místico ni nada de como vendemos ahora a los maguitos esos de Harry Potter y de eso, que para poder hacer algo tienen que decir todo un ritual? No, Jesús le dijo, ven, sí soy yo, ven, ¿no? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ojo, y cuando ellos subieron a la barca, quiere decir que de la mano de Jesús
Y eso yo no sé si lo note la gente cuando lee esta parte del Evangelio. O sea, Jesús no llegó al otro lado de la barca y en la barca lo levantó. No, 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 no. Jesús seguía en la superficie del agua y rompiendo todas las leyes de la gravedad y lo que tú quieras, perdón, las leyes de la densidad del agua. Todavía agarró a Pedro y lo levantó y lo sacó y caminaron en el agua a la barca. ¿No? O sea, y curioso porque en ninguno de los evangelios, bueno, no he leído el evangelio de Pedro, que sí anda por ahí, pero dicen que es deuterocanónico. En ningún evangelio se oye que Pedro anduviera haciendo propaganda de todo esto. De hecho, lo que les decía Jesús es, no hablen de nada de lo que ven ustedes que hago hasta que yo me muera. De hecho, cuando ocurrió la transfiguración, es decir, cuando se presentaron Moisés y Elías, él, él, él les dijo, no vayan a decir nada hasta que yo muera, porque si no, aquí se va a hacer un show. ¿Por qué? Porque si de por sí por 5,000 gentes que comieron pan, todo el mundo quería hacerlo rey, imagínate si saben que... Porque además vieron su Shekinah, su gloria, se vio. Imagínate si ven su gloria, ¿no? Se pone más complicado. Entonces, llega con ellos, se calma el viento y entonces los que estaban en la barca vieron y lo adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. En otro nada más dice que estaban durmiendo, que estaba él acostadito en en la popa, o sea, en una de las orillas de la barca, y plena tormenta, ¿no? Y él lo tuvieron que ir a despertar. Igual calma el agua y y ellos lo empiezan a adorar, porque dicen que cómo es posible que el mar, pues tú sabes que hay inercia en las fuerzas hasta que una fuerza superior a la fuerza dominante se someta a la primera fuerza. Entonces aquí uno esperaría que el agua se quedara moviéndose, ¿no? Pero de repente dice que se metió y el agua se calmó, ¿no? Completamente. O sea, él rompe con todas las leyes de la física, rompe con todas las leyes de lo que uno conoce, ¿no? Capítulo 17, te digo porque generalmente siempre andaba con Pedro, ¿no? Perdón, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un término que usó Daniel cuando habló de Jesús en las últimas visiones del capítulo 6, si no me acuerdo mal, del libro de Daniel, donde él está viendo los últimos tiempos. Y él habla del Hijo del Hombre. Vi uno como Hijo del Hombre, al lado del hombre de años, el hombre de días. O sea, Dios Padre y Dios Hijo, en una visión que tuvo él de lo que viene a ser el Apocalipsis. Porque de cuando le entrega el libro y cuando se van a abrir los sellos y demás, ¿no? Entonces ese concepto del Hijo del Hombre lo usó mucho Jesús para identificarse. Yo, cuando empecé a ser cristiano, yo decía, ¿por qué había que decir que tenía una condición humana? Pero revisando y volviendo a leer y a leer y a leer, y ahora que oigo a MacArthur, decía, sí, o sea, Daniel usa esa palabra para referirse a él, porque en el otro en el que se usa esa palabra de hijo de hombre esto, hijo de hombre aquello, hijo de hombre allá, ese es en Ezequiel, cuando Dios habla con Ezequiel. Pero ahí sí está bien usada en términos de, pues eres un ser humano. A ver, ser humano, mira, ver ser humano, ve, 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 ve. Entonces, acá no, acá es el Hijo del Hombre en términos muy, muy de Dios, creador en el Espíritu Santo, de la humanación de Dios. Y entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías,
alguno otro, los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando te pregunten quién es Jesús en el que crees, puedes contestar eso, ¿no? Con eso ya le hiciste. ¿Por qué? Porque escucha lo que le contesta Jesús. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las puertas del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a los discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Es otra vez en su carácter de líder, le dice que él va a liderar la iglesia porque recuerda los tres me amas. Ahí él lo constituye otra vez como el apóstol líder, que por él todos los demás van a aprender a vivir bien en el Evangelio y van a llevarse de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio, ¿no? Entonces cuando él le dice todo esto, no es que como lo han caricaturizado, va a estar allá arriba Pedro con las llaves del reino y va a estar dejando pasar o no dejando pasar. El que va a venir por nosotros es Jesucristo, si somos sus hijos o si seguimos vivos. Y Él nos va a llevar al cielo si es que seguimos vivos, o si somos sus hijos, en el momento en que durmamos, vamos a irnos con Él, llevado por los ángeles. Dice, y después el buen Pedro, otra vez, es que es Pedro, o sea, otra vez, pero para eso yo quisiera que entendiéramos. Si no eres líder, no tienes cómo equivocarte. Si eres Delmon, pues entonces no te puedes equivocar. Si eres Delmon, pues eres del montón. Haces lo que los montones hacen y te callas cuando los montones dicen todo. Nomás actúas, ¿no? Cuando tú... Hay momentos en los que tú tienes que decir verdades y el problema cuando dices verdades es que no necesariamente las dices para que le gusten a la gente, ¿no? Entonces, ahí está lo complicado. Dice 21, ahí mismo en el mismo 16, dice 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Así como haciéndole un favor, ¿no? Yo soy un empleado, hablo a mi jefe, le hablo aparte, para no hacerlo quedar en ridículo y le doy el mejor consejo que le puedo dar. Que esto no te pase. Ten piedad de ti mismo, piensa en ti, cuando en realidad está pensando en él, porque pues, se le muere el líder y luego el que hace, ¿no? Y entonces el buen Jesús, en lugar de voltearse y decirle gracias viejo, pero no, le dice, pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, y en otro evangelio dice a Pedro y a los apóstoles, en este solo dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si en todo caso está pensando en el sufrimiento de Jesús, bueno, pues a Jesús le importa más que sea cumpla la voluntad de su Padre, aunque su humanidad sí dice yo no quiero pasar por esto. Y en su deidad no quiere separarse de su Padre, con el cual ha estado eternamente unido. Pero cuando le hacen la imputación de pecados, la ira de Dios, se les adjudicados los pecados, entonces la ira de Dios se va sobre él. Y entonces por eso él dice, Elí, Elí, lama sabactani, o Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo 1, capítulo, Salmo 22. Entonces, pues es que
él era maldito. Para salvarnos nosotros, Dios tuvo que maldecir a su Hijo, desconocerlo y destruirlo en la cruz. Eso te lo tendría que decir un verdadero cristiano. No andar cantando tonterías que ni entiende. No andar cantando tragedias cósmicas como si fueran un chiste. Y la sangre de Dios me salvó y me lavó. Ah, la. Ay, qué lindo. Entonces, ese es el problema con Pedrito. Dice de repente cosas curiosas que no debe decir, ¿no? Espérame. Ok, 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y sus hermanos y los llevó, sigo en Mateo, y los llevó aparte a un monte alto, perdón, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí es donde se habla de la Shekinah o de la gloria de Dios. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías, ¿ves? Te decía, hablando con él. Entonces Pedro, otra vez, Pedro, dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, y si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, tabernáculos. Ellos, acuérdate que son los antecedentes de los tianguis mexicanos, ¿no? Las tienditas estas de, con carpitas y eso, ellos lo hicieron, que ahora sí hacen las fiestas los que no quieren rentar salones y quieren joderle la vida a sus vecinos. Ponen sus carpas, es así, hacen sus fiestas. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Una nube de luz, la Shekinah. Eso lo puedes leer en Génesis, cuando habla de el monte de Sinaí y llega la gloria de Dios ahí. Y también cuando terminan el tabernáculo y el tabernáculo se llena de la sombra de Dios, de la nube de Dios, perdón, la gloria de Dios. Ya no puede entrar ningún sacerdote porque está ocupado por Dios. Se los cubrió y he aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él hoy. Esa voz ya la habían oído en el bautizo. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, tuvieron gran temor, y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y ellos, alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿No? Entonces, Pedro en otro evangelio dice, esa frase la dijo porque no sabía lo que estaba diciendo. O sea, nada más le salió por miedo, por decir algo para no quedar como, no dije nada. Híjole, no creo que aquí no viene. No, creo que no. Hay una pregunta que hace Pedro cuando Jesús empieza a hablar del perdón. Dice: Maestro, yo he perdonado a un... ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. El máximo de los fariseos era 3 veces. Entonces le dice Jesús: no, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. ¿No? O sea, perdona todas las veces que sea necesario perdonar. Por eso decía yo hace rato con Judas, que nosotros somos Judas cuando dejamos desatar nuestra ira. Cuando se supone que estuvimos perdonando, pero cuando llega el último trancazo decimos: no, ya esta es la última. No, esta es la primera. Si verdad estás perdonando, esta es la primera.
Juan, me voy hasta Juan 18, 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose. ¿Dónde está Pedro calentándose con los alguaciles y demás? Cuando ya Jesús fue arrestado, cuando ya le cortó la oreja a Malco, cuando Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que espada mata, a espada mata, a espada muere. Jesús le restaura la oreja a Malco. Pero Pedro y Juan están detrás del maestro. Otra vez, Pedro amaba a su maestro. Pedro incluso le dijo en este evangelio que, que él moriría con él. Y él le dice, ¿morirías conmigo? Tú me vas a negar. A ver si lo localizo donde le dice eso. No, está donde Pedro le rompe la orejita a Malco, pero espérame, déjame ver si lo encuentro. No, en este no. No, porque en este hay una oración súper hermosa que hace Dios. Desde el 14 hasta el 17. Bueno, en el 17 es la cumbre, el pináculo de esa oración. Pero no, bueno, sí aparece lo de Malco. Um, no. Bueno, regreso. Pedro niega a Jesús. Jesús está siendo juzgado en la casa de Caifás, ni siquiera es en un juzgado, es en la casa de Caifás. Y Jesús puede ver en sus movimientos a los que están afuera en el patio. De hecho, en un evangelio, en el de Lucas, Jesús mira a Pedro después de haberlo negado 3 veces. En el de Juan escucha cómo es la versión. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y él negó otra vez, y enseguida cantó el gallo. Tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Ese mismo Pedro lo va a restaurar Jesús, no lo deja así. ¿Cómo es que lo va a restaurar Jesús? Estaban juntos 21, capítulo 21 de Juan. Capítulo 21, versículo 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro dijo, voy a pescar. Dicen los que traducen griego, yo no, claro, que esta oración es algo así como, yo me regreso a mi chamba. ¿No? Yo me regreso a mi chamba. Yo no veo nada aquí, yo pues, imagino que él ha de haber tenido el sentimiento de culpa de yo no voy a servir ni para nada porque yo lo negué 3 veces. Y a diferencia del buen Judas que sí se mató, yo no. Entonces tiene que vivir con su culpa. Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. ¿Ves? Él era el líder. Ahí van todos. O sea, se acabó. No hay ministerio, no hay religión, no hay cristianismo. Se acabó la fiesta. Entraron en una barca aquella noche, no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Y él les dijo, echad la red
a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, no se puede presentar con Jesús desnudo, era pecado. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de la tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?, le dijo: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué 3 veces? Porque 3 veces lo negó. Los que traducen griego dicen que Jesús decía me agapao, o sea, me amas con el amor ágape. Acuérdate que hay 4 formas de amar en el griego, y en el ágape es: me amas por encima de ti y de todo lo que tú tengas o poseas. Eres capaz de morir por mí. Eso es el ágape. No solamente es decir, es que estoy en coinonía. No, es que si en la coinonía hay que morir por alguien, mueres por ese alguien. Jesús murió por nosotros. No hay nada más grande en el amor que un amigo muera por un amigo. Eso es lo que dice Jesús, ¿eh? Eso dice Jesús. Entonces, dice: me amas. Y dice en el griego que lo que contesta Pedro es te fileo. Es decir, te tengo ese amor del filius, del me caes bien, me eres aficionado, me eres agradable, eres muy agradable, pero no soy capaz de morir por ti. No, o sea, sí me caes bien, buena onda, me llevo bien contigo, pero no llego hasta la muerte. Que la pregunta la hace 2 veces: me agapao, y en la tercera vez dice me fileo, como él decía, como Pedro estaba diciendo. Se entristece y entonces le dice: pues Señor, tú sabes todas las cosas. Y entonces Jesús en las 3 veces le dice lo que él tenía que hacer: ser la piedra en la cual se iba a edificar la iglesia, ¿no? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, ¿no? Entonces eso es lo que él le iba a tocar, y él lo hace de una manera magistral con su primer sermón en Hechos, ¿no? Cuando él ya tiene toda la investidura del Espíritu Santo y empieza a hacer declaraciones, lejos de ese Pedro precipitado y de ese Pedro, ¿no? Aunque todavía tiene que luchar con su carácter en toda su trayectoria, porque él todavía anda jugando en ese ni totalmente judío ni totalmente cristiano, y me voy acomodando conforme las cosas se van dando
llega a titubear, por eso Pablo tiene que negociar con él algunas cosas de, a ver, amigo, o somos cristianos o qué somos, ¿no? Y al final le dice Dios, Jesús Cristo, le dice, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te había de entregar? O sea, Juan. Dice, cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ese sígueme tú nos debe de quedar a todos. O sea, el cristianismo es individual, ¿no? Es individual y uno tiene, o sea, no es individualista, pero sí uno tiene que ver primero cómo está caminando en el Señor para poder llegar y decirle a los demás, caminemos en el Señor. Este dicho se extendió, entonces los hermanos, que aquel discípulo, ese dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales se escribirán una por una, pues no habría en el mundo libros que cupieran para poderlo escribir. Amén. Juan, así termina su evangelio. Ese es Pedro. Y si sigues en Hechos, es ese Pedro que da el primer sermón en Pentecostés y es ese Pedro que, que dignifica a un cojo en la puerta de Salomón, ya empoderado del Espíritu Santo, ya sin Jesús, físicamente, pero con el poder del Espíritu Santo, prometido por el mismo Jesús. Dice, es mejor que yo me vaya, porque el Espíritu Santo les va a permitir hacer muchas más cosas que las que yo hubiera podido hacer. Cuando Pedro escuchaba esto con Jesús vivo, le decían, no, o sea, quédate, no, lo que ya te había yo citado, y él le decía, yo quiero ir contigo a donde vayas, y si has de morir, pues yo también moriré contigo, y si todos los demás se escandalizan, yo no me voy a escandalizar y demás. Y entonces cuando le dice Jesús, tranquilo, me vas a negar, mejor ora porque vas a caer en tentación. Y cuando van a la hora de la oración a Getsemaní, van los tres y le dice a Pedro, Pedro, ¿no pudiste orar una hora conmigo? O sea, tú te vas a ir a morir conmigo, tú te vas a ir a crucificar, no pudiste orar una hora conmigo. Ora porque si no puedes caer en tentación, ¿no? Ese es el Pedro, y lo cité tan minuciosamente porque es un líder, y el líder tiene que atreverse, el líder tiene que pasar cosas que por atreverse, pues obviamente vas a ser la comidita de mucha gente, pero atrévete a ser líder, ¿no? Si estás empezando un ministerio y estás chavito y todas esas cosas y tienes todas las ganas de, pues hazlo. Lo más malo que te puede pasar es que se burlen de ti, te digan que no estás vivo, que te cuestionen por cualquier cosa tu santificación, tu cristianismo y que te digan fariseo. Gloria a Dios. Eso es lo que queremos, ¿no? Que crean que nosotros también podríamos morir por Él en la cruz. Luz y sal.